espero, donde me hablo voy reposo. El pueblo de San Cristóbal baixa dende la lladera occidental del Picu Pedroiru hasta les veres del río Pigüeña, al par ya de les campes del río Narcea. El so orixe, igual que de otros lugares nes mestes d'estos ríos, viene de la dómina medieval. Na outra oriella se orreció el barrio de la Ponte San Martín, con una identidad propia fuerte pol amor del so ayugamiento estratégico. Allí crucíanse los caminos tradicionales que comunicaban Valmonte de Miranda y Somiedu col centro y el occidente de Asturias. Este paso dio pie a una red pequeña de negocios que incluían una cooperativa agrícola y una central eléctrica que agarraba el agua que llegaba desde Silviella. Un territorio marcado por valles y ríos, a más de por trabajo y esfuerzo de quienes vivieron en ellos. ¿Qué tal, Pepe? Hola, hola. Oh, ya tenía ganas yo de conocer a Sonia Fidalgo. ¿Cómo Te estás? conozco, pero por la tele. ¿Qué tal? Estamos Cuando en yo era San guapo. Cristóbal Esto es y la Ponte San Martín. Es un barrio de San Cristóbal, administrativamente la Ponte San Martín no existe, pero siendo un barrio de San Cristóbal y siendo prácticamente 3 casas, que luego veréis, pues pudo, pero porque todo el núcleo, digamos, industrial, entre comillas lo de industrial, pues se estableció allí. Y esto siempre fue un cruce de, digamos, de caminos. Yo digo que incluso es un cruce de culturas. En la Ponte hubo una montonera de tiendas, de Hubo negocios. Hablaronme de una carnicería que es Patarrada. Claro, la carnicería estaba en lo que es Casa Tocho, que no era donde está hoy, que luego lo veréis, sino era al otro lado del río. Y Tocho, en realidad, la carnicería la tenía en un pueblo, en Soto los Infantes, pero él vendía la carne aquí, la despachaba aquí. Siendo yo guaje, ahí había 2 carpinterías, una carnicería. Hubo peluquería de hombres y de mujeres, ferretería, que tenía materiales de construcción, no sé qué, estanco y 3 bares y un almacén de vinos. Cuidado. Encima era un cruce importante porque era hacia Cangas de Narcea, hacia Belmonte. No existía esta carretera, ni la que circunvala allí, era todo por aquí. Ahí en esa casa, en Casa Tocho, la casa de ahora, nacieron muchos guajes de Cangas de Narcea. Claro, se ponían en parto en pueblos de Cangas y para llegar a Oviedo Claro, hasta donde tampoco estaba el llegaban. hospital de Cangas ni nada. Estoy calle La Llerona y esto, dijeronme que Llerona, tienes que contarme. Sí, mira, esto es la agrícola. La agrícola fue el núcleo, cuando yo era guaje, era la tienda, bar, tienda, restaurante de toda esta zona. Y aquí siempre estaba lleno, sobre todo de camioneros que traían el camión de Cangas de Narcea hacia San Esteban de Pravia. Entonces la agrícola, pues en el año, no lo tengo yo muy claro, pero el año 24, 22, 1924 y 1922 se creó una cooperativa y hoy día es una carpintería, aunque no lo parezca aquí. Vamos a subir ahora, que vemos Cachuaca, y vemos lo que es el puente. De aquí lo veremos así a los pies, mal. Venga. Aquí estamos eso, en el punto más alto del pueblo, habitado, Cachuaca, que llamamos esta casa, y un poco más allá un sitio que se llama La Abuela. Y calculo yo que aquí para apañar castañas es buenísimo. Esta zona también se llama Los Corros, precisamente. Los Corros era donde se guardaban las castañas, claro, para hacer luego los amagüestos y eso. Y para que daban mayucas, eso. Qué bueno. ¿Y Cachuaca dónde te apañan? Cachuaca está aquí, donde está ese naranjal, mira qué naranjal más guapo, Madre, qué qué belleza. maravilla. Vaya mermelades, ¿y estarán dulcines para comer? Son dulces, sí. Como todas estas zonas
campesinos, pues las fincas importantes, sobre todo en su tiempo, hoy día ya ves que empiezan a hacer casas por el medio, pues las dejaban para cultivar maíz, chichos, fabas, que aquí las fabas llamamos chichos. Las pequeñinas. Pero no son las pequeñinas, las grandes también. Aquello que se ve allí era un molín importantísimo en esta zona, que venían de todos estos pueblos, ahí de las traviesas, que llamamos las traviesas, todos aquellos pueblos que van desde un alto que hay allí que se llama Piedrafita hasta Cornellana. Lo que se ve allí enfrente es el concejo de Salas, que lo va dividiendo el río Narcea. El Pigüeña y el Narcea se unen aquí. Que entrando por concellos entonces tendríamos Salas Salas enfrente, con aquel pueblo que está allí enfrente que se llama Lava, y aquellos dos que vemos allí son Cermoño y Cortes. para acá. Para acá pues están aquí los montes Cauríos, que son nuestros montes totémicos, que llamamos, tú apenas los distinguirás, pero llamamos Caurío el de allá y el de acá. Aunque Hombre, casi... sí, nótase bien que hay uno y otro, pero hasta llego. desde aquí parece que parece más alto el de acá, ¿verdad? Sí, porque pues no, estamos pues no más lo cerca. es. Es bastante más alto el de allá. Aquel pueblo que vemos allí es Menes, y el que está más allá le Guarda, y también se ve así al fondo uno que se llama Modreiros, que ese ya es un pueblo vaqueiro, y ya al final del valle se ve un monte de Peñamanteca, que es el más alto de toda esta zona del concejo de Belmonte. Claro. Y luego este pueblo que está aquí abajo también, que es de la misma parroquia que el nuestro, es Fontoria, o Fontoria. Y entonces aquí Cristóbal, pues digamos que limita con Oviñana, con San Martín por aquí, con Fontoria por allí, y aquí por atrás, que de aquí ya no hay ninguna casa para arriba, pues son los montes de San Cristóbal que llamamos, que tienen unos nombres muy curiosos, el Ciarro, por París. Yo quiero conocer a Valentina. Bueno, pues Valentina ahora la vas a ver, Valentina es todo un personaje. Mírala. Ella dice que está nerviosa, por no sé por qué, pero bueno. ¿Qué pasa, Valentina? Aquí vinimos a invadirte la casa, Valentina. Hola, Sonia, ¿qué tal? Yo nací aquí, en la habitación de atrás, un 7 de abril, casi no llega el médico porque tenía que subir a caballo y estaba nevado. Me crié con los abuelos y 3 tíos solteros. ¿Tu padre y tu madre dónde estaban? En la casa de abajo. Y ellos quedaron abajo y tú quedaste con Güelito y Güelita. Sí, y con... yo quedé aquí, lo feliz que fui en esta casa y los recuerdos que tengo tan maravillosos. ¿Y estuviste siempre en esta casa? A los 18 tiré a estudiar a Oviedo y a los 20, pues, viajera por el mundo. No me digas. ¿Para dónde fuiste? Para México. A mí chiváronme que tú fuiste para maestra, pero que soñaste de bajar y subir a por los periódicos con ser periodista, ¿y verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Mira, bueno, esto ahora llega a la hería, pero aquí había un ventanuco pequeño en la casa de antes. Acuérdame, bueno, estudié el bachiller en Salas. Estaba terminando el bachiller y mi tío, Aquilino, dijo, bueno, vas a terminar el bachiller, ¿qué quieres estudiar? Y dije yo, periodismo, tengo que ir para Madrid. Para Madrid tú. De eso nada, tú sola para Madrid no vas. ¿Tú estudias maestra? Ya, ahí. Dame un besín, cariño. Gracias, Y Sonia. tienes unos camelias y un... Uy, me encanta. Voy a robarte naranjes. No, pero espera, una bolsa. Sí, sí. ¿Sabes qué? Voy a cogerte yo una bolsa y dártelas para abajo luego. Por favor. Ya nos vemos luego. Venga. Hasta luego, cielo. Estoy de lo más pequeñino que hay en pueblo. El más pequeñín. ¿Cómo se Y una llama gloria, este ratón? llámase Berna. Berna. Berna, se llama Berna, porque su padre se llama Berna, pero es Bernardino, pero se llama Berna. Bueno, que lo contará ahora Leo. ¿Y tú te llamas Leo? Sí. Me encanta ese nombre. ¿De Leonor o Leo? Leonela, Leonela. Sí. ¿De dónde es ese nombre? de Nicaragua. De Nicaragua. ¿Tú eres Sí, de Nicaragua? Sí, ¿Y cuánto hace que estás aquí? hace 5 años. ¿Y ahora trajiste un asturiano? Claro. ¿Tienes más? Sí, sí, tengo otro. Bueno, ¿sabes? Sí. Estáis llenando el Que está pueblo malo. de nenos. Es una pena, porque José, que se llama José, Está malín. es una delicia de crío. Vaya. ¿Cuántos años tiene José? 9. 9 ya. Es un Sí, crío... sí. El otro neno, bueno, se ha adaptado muy bien y todo. La verdad que
que muy bien. Pero entonces tú vas a ser el rey del triciclo, ¿eh, Berna? Es pequeñín. ¡Ay, que me río yo! Por Dios, qué cosa más salada. ¿A la escuela dónde van? A Belmonte. Claro, Los recoge el autobús a las 9 de la mañana y luego a las 5 menos cuarto los recojo ¿De ya. aquí a Belmonte cuánto hay? 9 kilómetros. 9 kilómetros, nada, es un... Sí, un nada, en minutín. un minuto, sí. Pues nada, qué bien conocerte, Berna. Mira, bueno, que no lo dejemos. Aquí estamos en lo que esto se llama La Llerona, que podría ser otro barrio, que hay 2 casas, esta que Sí. ves y la que vamos a ver luego, que la de Maruja y eso. Que son esos 2 señores tan guapos que están ahí. Sí. Bernard, a ver si se pone bueno el tu hermano. Dai un besín a José para ver si podemos vernos de tarde. Venga, hasta luego. vale, Hasta luego. claro. Y esto dices que lleve un corro. Esto es un corro de castañas, claramente. Claro. Sí. Aquí está Maruja y está su hija Lucy. Lucy y Maruja, ¿qué tal? Y entonces, en Barcelona, tú estás viviendo allí en Argentona. En Argentona. Sí, sí. De toda la vida. Sí, nací allí. Naciste allí. Sí. Entonces, ¿tú qué fuiste para allá? Sí, señora. Ah, Estuve viviendo 40 años en Barcelona. ¿qué es el Y limón? Qué rico. Es el incienso. Oh, qué maravilla. ¿Llamas Madre, incienso a esto? Sí, esto es incienso. Huele a botafumeiro. Esto se seca y es lo que te ponen. Huele a botafumeiro que da gloria. Y entonces, marchaste para Barcelona. Sí. Con una niñina de 13 meses. ¿Qué eras tú? No, No. era mi hija mayor. Gema. ¿Y cuánto tiempo echaste entonces allí? 40 años. 40 años, o sea, que catalana eres, en parte. Una mica volgraga, sí. Una miqueta... Y Lucy casóse con uno de Grau, que se casó en Barcelona. Con un que son- moscón. No me digas. O sea, y es que somos tremendos, Sí, le damos sí. la vuelta al y mundo. vivimos en Argentona muy bien, muy a Así que, gusto. y él Sí, sí. estaba allí también trabajando. Y... No, me lo llevé yo de aquí para allá. Ah, claro. Ah, ¿no estaba en Barcelona? No. Cazólo aquí ¿en qué fiesta Prau fue? No, pues en las fiestas de Grau, en Santana. Fiestas de Santana. Al final da igual la década. Sí, Sí, hay cosas que son. El día son que nos eter- quiten son las fiestas de eternas. Prau, Sí, hay cosas- desaparecemos hay como cosas que son eternas. Exactamente. Todavía me estaban hablando un señor que yo no conocía de nada en Grau el otro día y me estaba hablando de que venía a los Dolores de Miranda, bajaban desde Salceo con las caballerías que las ataban todas delante de Camoro, luego iban con las cestas de las meriendas para los Dolores. Y dijo que también bajaba a una que había en el puente San Martín, que le hacían unos chavales muy, muy majos que hacían unas fiestas muy buenas. Unos Digo, que eran chavales en aquella Sí, época. sí, sí. Que ya son Deben de buenos estar, chavales. deben de estar ya, Digo, vamos. sí, sí. Algo de teatro también te gustaba a ti, ¿eh? Hacemos teatro, somos las reitaninas de la Ría Miranda, Y nena. que yo ¿tú qué soy te muy crees? fan de las Me reitaninas. retiro, porque nos va a hacer sombra. Hombre, no, eso por supuesto, buena parte. ¿Y cuánto tiempo estuviste con el teatro? ¿Cuánto tiempo llevas con ello? Estamos. ¿Cuánto Todavía tiempo venimos, llevas? ayer tuvimos toda la tarde en Belmonte haciendo risoterapia Ay, qué bueno. con niños pequeños y con grandes. Vienen los Glayos a entrenarnos aquí al teatro desde hace 14 años que estamos Eso tiene que con ser los Glayos. divertidísimo. Precioso. Ahí estamos haciendo una obra ahora. Sí, El claro. casorio del Fiu Mercedes. Maruja y actriz. Lo escribí Claro. yo, ¿eh? No, Sí. era dramaturga Sí, también. sí, dramaturga. ya hice varias. Qué sí. ¿Y el casorio? El casorio del Fiu Mercedes. Del Fiu Mercedes. ¿Y casó bien? Que hay una granjera de aquí de Asturias, que tiene la mayor granja de conejos de Asturias. No podía ser de otra cosa. ¡Qué triste está el conejo! ¡Qué triste está mi novia! El conejo no tiene zanahoria. Que se va a emitir en horas infantiles, ¿eh? Pero no me dejaste Hombre, acabar. sigue. ¿Cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia? por favor. Pero esto va enlazado porque Claro. el conejo viene Claro, de que los una- Pirineos, Claro. viene Esto como ya- semental, vamos a viene ver. como semental para aquí para Asturias. Como no Madre se acuerdan mía. de lo que ya Bueno, el cuplé. esto lo cortarán, ¿no? Claro, estoy en cuplé. Esto solo está la maldad en la mente de quien lo escucha. Te aprovechamos de vergüenza. No, yo no soy así, ¿eh? Yo me parezco a mi Pues padre. nada, una Igual que mi transfusión. padre. Mira quién viene ahí, que parece que mejor un Ay, poco. hombre. Hola. A ver este niño tan guapo, a ver este niño tan guapo. ¡Ay! Tienes... Bueno, no, ahora está No, más estás hombre- bien, ¿no?
Bueno, Sonia, vaya caminata que llevamos, ¿eh? Hombre, Tú lo que no te tienes queda. calor, yo quité el abrigo, te hace un calor. Yo no, No te yo dejan quitar el soy- abrigo, no te dejan quitar el abrigo. A lo mejor sí, pero yo que tengo mucho frío y además tengo que lucirlo para que se venda bien. Ah, bueno, está Entonces bien no eso. lo quiero quitar. Bueno, aquí tenemos quién tengo a aquí? Lorena y a Buenas. Saray, Hola. Lorena, de la piscifactoría. ¿y tú eres Saray? Saray. ¿Tú eres de aquí, de este pueblo? No, yo soy de Cáceres. Anda. Sí, soy de Cáceres y nada, conocí a mi marido por un intercambio de baile, porque nosotros bailábamos en un grupo de Tú estabas en un baile de Cáceres, en un grupo folclórico de Cáceres. Anda. Y él estaba aquí en un grupo folclórico de Pillarno, no sé si lo conoces, Sí. el de Pillarno, es Polín. Pues él bailaba ahí. Y en verano, hicimos un intercambio y nos conocimos. Mira Ya tú. ves. Y aquí acabé. Ya ves. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Pues llevo aquí ya 20 años. Bueno, nena, entonces ahí ya, soy más te robamos ya. ya soy más de Asturias, como digo yo. Y esta es la piscifactoría que hay en el Sí. pueblo. ¿Y lleváis con ella cuánto tiempo? 9 años fue hace. Pero antes tú no sabías nada de peces. Nada. Y bueno, yo estaba trabajando en un supermercado y mi marido, bueno, sabía lo que iba a pescar. Y nos metimos aquí de... Porque la historia tradicionalmente esta siempre estuvo aquí. Bueno, pero no tiene tantos años, la piscifactoría debe tener 40 años o así. Bueno. No sé, aquí lo que estuvo siempre es ese canal, pero era con la conducción del agua de una central que había aquí a la otra central que vamos a ver luego que llamamos la Fabriquina y ahí vamos, con la conducción del agua. Ya existía cuando viniste. Nosotros cuando vinimos Sí, ya ellos estaban sí, las ellos ya. instalaciones todo tal y como lo ves. ¿Y podemos ir hasta allá? Porque lo interesante de esta piscifactoría es que está el río, está el que Pigüeña, entra el agua directamente. que están allí. Sí, aquí la tenemos. ¿Cómo vendéis los truches? ¿Grandes, pequeños? No, pequeñas. más bien pequeñas. Ah, Pequeñas porque tienen más sabor. Pero eso hay que agradecerlo mucho porque va en favor del usuario y no tanto ¿puedes del sacarme del alguna para negocio. ver o quiero ver paveles? Oye, puede pescar las sonias o no. ¿No Sí, puedes ¿por qué no alguna, las pescas alguna tú? trucha? ¿Pero dónde están? Ahí. Porque no veo otra. Mira, Las ves. metes ahí y ya sacas. Aquí. Ahí. Ay, sí, Tira mira, para mira, arriba. mira ahora en lo blanco. Ay, probes. No, pero no Mira. las matas, sácalas, No, mujer. Sácalas, hombre, que no las que- matas. que ahí también, oh. Y así ya les vendéis. A veces Déjala. echas en la sartén y tan... Están coleteando Sí. todavía, ¿eh? Tú tómasme mucho el pelo. Yo luego creo y sufro. Claro. Pero diles todo esto, ¿ves? Ahora, ahora ya no como. Oye, oye, si no pescas en la piscifactoría, anda. Pues malo, ¿eh? Si la Echa llevas al río... cuentos. Ayúdame, perrines, ayúdame a mí. Ahora verás, voy a pillar un cargamento. Ahora no va a poder con ellas. Mira. Ahora. Ahora, Ay. Lara. Ay. Lara, Jolín, son... Ay, de ese sí, pero- tamaño. Dame cosas tenerles a los promitines. ¿Y esto qué lleva? Yo es que voy a preguntar como... Sí, que estoy pregunta. como el lechero. De repente llega el truchero, Sí. carga un montón de truches y llévales a los supermercados, a las pescaderías. Nosotros o- atendemos las pescaderías de Cangas de Narcea y los restaurantes aquí, de la zona. Claro. O sea, esta piscifactoría me parece que es la más pequeña de todas Asturias también. Entonces aquí es todo manual, no tenemos nada máquina, aquí trabajamos todo artesano. Claro. ¿Esta qué parte del pueblo Bueno, pues es? estoy como el centro del pueblo, el corazón del pueblo, y aquí ahora vamos a presentar a la persona que probablemente junto con Fina, que la vamos a ver luego, son los que la memoria histórica del pueblo, por los años que tiene y Sí, todo. por los años que y este es tenemos. igual es pariente tuyo, porque es Manolín Fidalgo, Hombre, primo mío bueno, también. buena raza, dame un beso. ¿Qué tal, Manoli? Oye, Memula, memula, dora de memula, pesa que
y ahí justo también había una central que Manolín empezó a trabajar en ella, que se llamaba la central de Fontoria, llamábamos así. ¿Cómo era el trabajo allí? Allí era estar vigilando. Aquí en Fontoria no, había que sacar la hoja del canal y todo. Pero después ya cuando pasamos para Miranda, eso hacías una vez por el invierno. Y estar allí vigilando. ¿A cuánta gente dio trabajo esto? Uy, el salto a 1000 personas trabajaron en el salto a la vez, ¿eh? Porque claro, desde aquí ya estás a miedo. Claro. Y después cogían el río Pigüeña, que son otros 4 kilómetros de túnel. Y todavía en todos los tajos había gente. Contaronme a mí que en tu familia hubo un susto gordo con... Sí. Mi abuelo murió de accidente de trabajo. Por la muerte de mi abuelo fue precisamente por lo que entré yo en la empresa. Yo tenía 16 años. ¿Cuándo entraste? Cuando entré. Y entré como aprendiz a limpiar a lo que te mandaran. Eso era, el aprendiz era lo que te mandaran. Y después fui para Miranda, bueno, fuimos todos, 8 de los que estábamos aquí en Fontoria, fuimos 8 para Miranda. Y ahí eché la vida. Ahí eché 42 años bajo tierra, pero no en la mina. Ya, bajo tierra y en la mina ni en el cementerio. Y bajo el agua. Bajo tierra y bajo el agua. Bajo el agua. Y curioso. ¿Casástete aquí en pueblo? No, estoy soltero. No me digas. Verás tú lo que vamos a armar ahora. Una caravana de... Como la de Oye, si Fran. hacemos una boda, Bueno, sale una boda. nunca hay tarde, nunca hay tarde. O sea, ¿y siempre viviste en esta casina? Sí. La madre, que se llamaba Dolores, que era tía nuestra, más que tía, era como la abuela. Sí. Y además fue una mujer que casi nunca salió de por aquí, pero era culta, se podía hablar con ella, mandaba mucho, mandaba mucho. Sí, me acuerdo que mi padre, que se llevaba, mi padre la quería más que a la mujer, seguro. Para tu padre pero a mi padre lo dominaba, le podía. En esta parte sois, por lo que veo, todo familia, porque esa casa y la tuya esa casa también. es mía. Ahí nací yo, y yo es la casa también que digo mi casa. En realidad es mía y de 2 hermanos más. Pero bueno. Y yo la mujer mía no me gusta, porque yo la mía de Madrid, mi casa sería la de Madrid, pero yo no considero mi casa aquella y es la que es mía. ¿Eh? ¿Y al baile dónde ibais? Aquí, a Salas, yo cuando empecé a Cornellà niña Salas, y después ya Salas cerró a Grau. El Maijeco casó a María Miranda. Lo del Maijeco, madre mía. Y a mí. También, claro. Yo la mujer mía conocí un día saliendo del Maijeco así, encontré en el pasillo. Claro, es que los bailes... No fue en el baile, fue encontré en un pasillo que había. Es que el Maijeco tuvo una época que aquello era exagerado de gente. Pero ahora tenemos fame, ¿o yo no? Tengo una fame. Yo tengo fame. Yo tengo una fame. Entonces Flor Badanos aquí un pinchín. Oye, les 11 son sagradas. Y ya son las 12. Hombre, bueno, tengo les 11 ya pasadas. Yo soy una mujer de costumbre. Y hoy madrugamos. Bueno, ahora vamos eso puede ser la Gran Manzana. Esto yo la gran... El núcleo de San Cristóbal. Y aquí, sobre todo, esta casa, que en sí no será la casa más importante de años y eso, pero es una casa importantísima hoy día, porque ya verás, 4 generaciones, y es la casa de Luis de Camoro, que el prove no vive, pero está aquí Fina, su viuda, y los hijos y los nietos, y ya verás 4 generaciones, que no es poco. Además, matriarcales, ya ves que todo mujeres. Era un hórreo. ¿Y en el hórreo vivisteis alguna vez o era solo el hórreo? No. Claro. ¿Cuántos fuisteis en casa? No, nada más que el marido y yo. ¿Tu marido de dónde era? ¿De aquí? ¿Y tú? Yo de Bárcena de Doriga. Ah. Bárcena de Doriga. Fue por ti para allá. Desde aquí. ¿Salió bien la cosa? Sí. Y luego bajaba a cortejarme 4 años y hasta que nos casamos. Bueno, ¿dónde hicisteis la boda? En mi casa, en Bárcena. Y luego ya nos casamos en Doriga y luego ya...
Porque fuimos para Oviedo. de aquella que iba Fuimos la gente... a Madrid y a Barcelona. ¿De viaje? A correrlo Mira tú. De viaje novios. ¿Y en qué echaste la vida? ¿En qué trabajaste? En nada. Hombre, sí, el nada. Ya empezamos. El nada vuestro sé yo lo que lle. Atendiendo el ganado, atendiendo No, la huerta, nada. atendiendo los guajes, Nada. haciendo cuentes. Dime que nada. Yo nada más que los hijos, 2 hijos que tuve, la hija, la nieta y el hijo. Parece que lle poco. 2, una pareja. Tuve un niño. Neno una y niña. nena. Y la nena. Y entonces... Yo soy nieta. Estáis los tres tan guapos que parecéis hermanos. Mira lo que te voy a decir, ¿eh? Mira lo que te voy a decir. Y a eso los bisnietos. Que pescaron un reu este verano. 2 reos. Los Dos reos. bisnietos. Uno cada uno. Que son ¿Cuál era bisnietos. más grande? El mío. El tuyo. ¿Y es verdad, Pablo? Los 2 bisnietos. Menudo. Mira, Fina es que no trabajó, y Fina y Luis, su marido, que es verdad que no tenían ganado, pero ellos, fíjate cómo está este camino, lo tienen así siempre. De hecho, esto que va hacia mi casa, se nota lo que lleve de ellos y lo que no. Lo tienen siempre, entonces siempre fueron unos trabajadores impecables. Escucha, escucha lo enseñaron que a está hacerlo. diciendo la tu nieta, que ella es... Una cocinera de primera. De 10. De 10. Cocinó hasta los 86 años para toda la familia. Primero, segundo y postre, para 10 personas. ¿Y que el plato favorito tuyo? El carnaval. El Carnaval pote de como hoy, antrojo. Sí, El somos buenas, testigo mi de madre y yo cocina. somos buenas cocineras, las dos también. Sí. ¿Tú también? Sí, sí, yo soy buena cocinera también. Sí, Me gusta sí. cocinar y lo heredamos de ella. Préstate estar por Oviedo. Bueno, qué remedio, más quería estar aquí. Hombre, pero también te Pero dar un paseo. vienen todos los viernes, venía, Sí, ¿eh? todos los viernes, sí. Vienes el viernes para acá y echas aquí... Sí, porque hay muy poca gente en el pueblo y te aburres un poco. Ellos no creen que hay poca gente en el pueblo, porque hoy bueno, está petado casi. Bueno, ya vamos a acabar la zona de San Cristóbal, luego ya vamos a ir hacia el puente, pasando por la Presona y eso. Y aquí vamos a ver a Pepe Camanolón o Virgilio. Él va a contar ahora una historia curiosa que tiene del nombre de Elías. Y es Pepe, José, Virgilio, ¿cómo ye? No, yo soy Virgilio. En principio me tendría que ser José Virgilio, pero a mi padre, cuando la guerra, un hermano que se llamaba Virgilio, Mataron. se lo mataron. Entonces mi padre quería ponerme Virgilio, y a mi madrina Pepe. Y dice, bueno, vamos a quedar José Virgilio. Pero mi padre, cuando me fue a sentar, me puso solamente Virgilio. Pero luego en el pueblo es que conocente por Pepe. Pepe, sí. O sea que No, la Virgilio tu también lo sé, madrina... la gente sabe que se llama Virgilio. La también, tu claro. madrina mandaba. Hombre, bueno, son cosas ¿Siempre de eso. estuviste aquí toda la vida? No, yo estuve en Bélgica 17 años. No me digas. ¿En dónde? Bruselas. ¿Y allí qué hiciste? Allí estuve trabajando de chofer de una embajada, la embajada del Gabón, y allí conocí a mi mujer. En la embajada de Gabón. Ujú. O sea, conoces a todos los embajadores Pues sí. de... ¿Qué mundo, no? Sí. Y luego vinimos para aquí y fundamos la piscifactoría Fuisteis los primeros Sí, en la tener piscifactoría fue de él. Ah, nuestra, de la mujer y de mí. Fue lo que lo hicimos. Y Pepe es un pescador, bueno, ahora va a enseñarnos aquí cosas. Ya, estoy escuchando yo aquí. Casi el único pescador que queda aquí en el pueblo. No, casi no, sin ¿Y casi. faes tú los cebos y Pescó todo? el campano un año, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y por cuánto lo vendiste? Pues sabes, Pues 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetes. Sí. ¿Y a quién? Al restaurante La Gruta, A la gruta. Aquí está, el campano. ¿En qué año fue Pepe? en el 2000. En el 2000. ¿Cuánto pesó? No, 4,5 kilos. Pero bueno, no era por el peso. ¿Y el por ser primero? El El primero. Sí, el Claro, campano, claro. el campano lo que se valora es el primero. ¿Y el primero? Que de ¿El estar- primero que toca el campano? A la media hora o sí llegó un chaval con otro salmón, pero claro, es que ¿Y llegó ya cuánto fue ese?
Un salmón muy guapo, de 7 kilos, el otro era precioso. ¿Y cuánto dieron por él? Nada. Bueno, Claro. Pero claro, es el que llegue, el primero que llegue al precinto. Claro. Porque cuando va a sacar el salmón, Pipi de Bárcena, cogió el salmón, venga, vamos al precinto. Y el que primero llega al precinto, De entonces... hecho, dicen que se llama el campanu porque se tocaba la campana, cuando sonaba el campanu y era lo que marcaba. Y todo esto, ya que tú faes, o sea, que tú eches horas en río como, qué sé yo, gústate. Sí. Cañas tienes aquí unos cuantos. Unos cuantos, sí, de río, de mar, y de lagos. ¿Y vas también a la mar a pescar algo? Sí, no, un poquitín, el que me gusta. Y aquí arriba, al Arenero, en el crucero, hay un lago también muy guapo. Hacen campeonatos de pesca, de mosca. ¿El crucero de Tineo? Sí, hay un lago precioso ahí, el Arenero. Era un arenero y salió un manantial y hicieron un lago muy guapo. ¿Y allí qué hay? Truchas de aquí, de la Pisti. ¿Y eso que y de Puerto de Mar? ¿Y de Infiesto? ¿Y de Mayor? ¿Y Puerto de Mar? Un Puerto de Mar tremendo, sí, atracaban allí los barcos, en fin. ¿Esto qué lle? ¿Pelo? Sí, de cabrito debe de ¿Eso ser. qué? ¿Para hacer moscas? Sí, Claro. para hacer las moscas, sí. Bueno, ahora vamos a hacer la transición del puente de San Cristóbal al puente, a la Ponte, como queréis decir, San Martín, que ya os conté varias veces a lo largo de la mañana que siendo un barrio de San Cristóbal le comió el nombre incluso a San Cristóbal, incluso a la zona. Y vamos a hacerlo haciendo una transición de la presina a la presona, que parece casi un poema, pero es verdad, aquí hay una presa, había más que hay, que era una presa que se cogía el agua ahí arriba, en un sitio que llamábamos el Brisiel, y de ahí cogían agua y venía por aquí, ahí arrimado ese muro que se vería eso, para regar la zona esta de las prados, más que prados, tierras, que de aquello todo eran tierras de esta zona. Y ahí, pues ahí había un pozo, para nosotros era un pozo, no sé, igual tenía un metro y medio, pero los críos cuando veníamos corriendo así mucho, pues... Saltabas ahí al agua. Si no frenabas, no, el problema era que si no frenabas ibas al pozo. Y si frenabas, saltabas, y aquí había un ortigueiro, con lo que no se sabía si era mejor caer al pozo o al ortigueiro. Depende cómo tuvieras el día. Depende. Dicen que para el reuma los ortigues son muy buenos. Sí, sí, sí. Entonces, oye, si Bueno, y tenías aquí, calor... ahora ya hay restaurantes por ahí que hacen pastel de ortigas. Y tortillas, en tiempos comías. Sí. Ahora vamos a ver el taller. Aquí todos decimos el taller, es Taller Royal. Hoy día está en manos de José Ramón, José que le llamamos, y de Nacho. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Tú eres José? Hijos de Yo, Ramón. José. ¿Y este Nacho? Eso. José vive aquí y trabaja en Grao, tiene otro taller en Grao. Sí. Y Nacho trabaja aquí y vive en Grao. ¡Ah, qué bueno! Cruzamos los caminos, por la carretera nos cruzamos a mitad las veces. Bueno, pero yo que está bien. La tradición del taller, ¿de quién era? ¿De quién venía? La tradición ya viene de mi padre, de Ramón, que abrieron en el año, bueno, que me corrija José si a lo mejor que lleve más vídeos. Gracias por la parte que me toca. El año, en mayo del 80 yo creo que fue cuando lo abrieron. ¿Por qué tú tiraste para abrir en Grao y tú que vives en Grao viniste para aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a ver, es muy fácil. Nosotros tenemos la tradición del taller por parte de mi padre, pero tenemos también, por parte de un tío paterno, tenía un taller. Y por parte de un tío materno también tenía otro taller. O sea, que más mecánicos Vamos aquí a ver, mecánicos y chapistas por todos los lados. Entonces, ¿qué pasa? Que el tío por parte paterno se jubiló y nosotros quedamos con... Yo fui para el taller de Grao. Vamos, no es dividir y vencerás, pero bueno, diversificar un poquitín. Entonces, bueno, dos hermanos, en vez de estar los dos aquí, para que no se amarren, mi padre estuvo un poco listo y voy a dividirlos. Y luego ya voy a acabar yo el cuento final. El caso es cerca de aquí y vive aquí, y el caso es en Grao. Al final los amores... Ya sabes, las Oye, mujeres... Estoy de lo de subir para arriba los coches. Sí, ¿quieres por favor. ¿Quieres verlo por abajo? Quiero ver un coche por bajo. Vamos, verlo. Porque yo por bajo nunca Nacho vi y un un coche. aficionado del Oviedo del Copón. No, no ¿Ah, hagas sí? caso. No, de ninguna manera. Haz así con la mano, verás. Yo. Oh. Para subirlo. Claro. Espera, no te agaches, Sonia, que espera que... Ah, que toda sube más. Sí, hombre, sube más, mujer. Esto y el cubrecárter.
Sí. ¡Toma! Pero, oye, ya dominas, pasa, No sé más. Pasa. Y esto las ruedas. El tubo escape. El tubo escape está un poco más atrás, sí, ahí. Esto y el tubo escape. Ahí está. Vale. Pues tienes todo controlado ya, hombre. Esto y los trapecios. frenos, Los trapecios, estos, y demás. Y esto el culo del tubo escape. Exactamente. El silencioso. Ya está, ya puedo yo dedicarme a esto. Hombre, vamos a ver, un coche por abajo me llena de sexy, ¿eh? No, hay cosas mucho más sexys que un coche. ¿El embrague por dónde va? Mira, el embrague vamos a situarnos más o menos, estaría por aquí a esta altura. Sí. A esta altura que estaría entre el motor y el cambio. Sí. Y para cambiar un embrague, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a ver, normalmente tienes que desarmar medio motor, lo que se llama medio motor. No el motor en sí, el cambio, pero bueno. O sea, hay que desarmar medio coche. Sacar ruedas, palieres, cambio... ¿Qué te tocó? Que cambiar un embrague y resultó caro, ¿eh? Claro. En Madrid si vas a cambiar el embrague dices cambia el coche. Estoy en ello. Cambia el coche. Pues seguramente que tú lo hacen a buen precio, hay que valorar el trabajo de los mecánicos. Hombre, no, caro. Ya no hay mecánicos, además, hay pocos, ¿eh? Pocos, sí. Porque Pero además, ahora coches no son como mecánicos, ese, primero son- que es todo eléctrico, ¿no? Sí. Que aquí ya hay un reciclado continuo, porque Sí. todo lo que aprendisteis, ahora llegan los eléctricos, luego van a llegar los... Híbridos, eléctricos... Claro, eso ya... La leche. Cambia todo. No tiene nada que ver. Cuenta que vamos a ver, imagínate Ya no la tiene pila de ni ingenieros que hay para desarrollar un coche. Tú siempre vas por detrás. Vamos a ver, la capacidad que podemos tener nosotros es muy limitada. Y date cuenta la pila de ingenieros que tiene una ¿Pero qué fábrica. haces de aquí? Tienes que poner esto. Si no... Pero vamos a ver, Que lo conoces. y el Nieto López. El Nieto López. ¿Qué me traes eso para mí? Claro. Aunque los oídos tengas mucha lengua castellana, sé que sofriste abondo, que fuiste más noche que alba, que hiciste toda fecha. Bueno, estamos aquí debajo del canal. Que bien nos vino. Todos sí vienen muy bien con estas gotas, pero nada, no son como Cuatro decimos aquí, gotis. 4 gotucas. Cuatro gotucas. Visteis el origen del canal cuando estuvimos en la piscifactoría y este sería el final del canal que venía a eso que está ahí, que luego vamos a ver donde está Ramón y Lisa, que era la fabriquina. O sea, que esto va desde la piscifactoría... Desde un poco más arriba de la piscifactoría, que había una central, que hablamos ya de ella antes, la central de Fontoria, traía el agua hasta aquí. Cuando aquí, esta parte que falta del canal y que llegaba allí, donde ahora es una casa, aquello que está allí enfrente, pero en su día era una fábrica, y de hecho se llama la fabriquina. Claro, porque era una fábrica ¿de más qué? pequeña que la otra. De luz. Esto es tan colorado porque gusta mucho a los presentadores y a los curas, ¿eh? Sí, esto está colorado para que las presentadoras y los curas peguen ahí un turriazo. Menudo turriazo me di, que es menos mal que no está grabado. Esta y la capellina que lleváis un santo de un yau para otro. Sí, bueno, sacamos en procesión el primer ¿San domingo. Martín sal de aquí? No, San Martín no, San Cristóbal. Aquí llega San Cristóbal. Ah, vale, es que como estamos en la Ponte San Martín, pensé que aquí estaba San Martín. Sí, pero estoy de San Cristóbal. Vale. Aquí había un tostadero de café cuando yo era guaje. Entonces olía a café todo esto. Era de una familia que luego fueron a vivir a Vilés, que había sido emigrante en Francia, exiliado y eso, y traía café y lo tostaba aquí y lo vendía por aquí. Y vivía del tostadero del café y de pescar. Era un pescador fabuloso. Lalo y Alicia se llamaban. Aquí por abajo vas a los Por ahí abajo vas a las... praus. Y ahí fue donde se hacían las fiestas que tuvieron tanta fama. Y ya podemos hablar de ellas, porque si no ya estamos... En el 81 actuó aquí Aute y Nuestro Pequeño Mundo, que no sé si os sonarán algunos y eso. En el 82, Sabina, bueno, lo que era la Mandrágora. Con crae y todo, Claro. qué maravilla. En el 84, La Bordeta. Y por el medio, Manolo Santarrúa, Jerónimo Granda. Y luego actuar, bueno, pues Puturrú de Foix, que no sé también si te suena. Puturrú de Foix, sí, que ahora Puturrú de Foix estarían prohibidísimos. Suburbano. La fabriquina. La fabriquina, que ya hablamos de ella abajo y eso. Y aquí tenemos a Ramón, Elisa, Lucía Ramón, y Lía. empiezo contigo. Y falta, esto también son 4 generaciones que hay, Ramón. Esto fue muchas cosas. Sí. Esto, la fabriquina. Sí. Aquí hubo Una mini central. Contáisme la historia, ¿cómo llegáis aquí? ¿Cómo Bueno, nosotros, ¿qué llevamos aquí?
30 años. Hay 25 que murió mi padre, 30 años. Mi padre vino para una casa que hay ahí abajo. Palfuejo, que antes Palfuejo, hablamos de ella. hizo la vida ahí, yo nací allí, un hermano que tengo también, y después fue cuando decidieron venderlo todo, y entonces vinieron para aquí. Aquí. ¿Y tú? Yo vine de Grau. Con mucho vos gustan los moscones aquí en esta tierra. ¿Y de Grau de dónde? De Grau de la Portilla, es de Grau, del mismo Grau. Un kilómetro pegado. Un kilómetro pegado. Bueno. Vivimos en Grau 18 años, yo creo. Y los críos iban al colegio y al instituto allí, y después se enfermó mi padre y ya vinimos para aquí, como estaba el taller aquí. Que hubo. Y ¿Cómo del que un terremoto? ¿No os acordáis cuando hubiera? Exactamente, que yo nunca más volví a Grau. A Grau, nombre, al piso. Al piso que vivimos en Grau, no. Acórdome yo de ese terremoto, pero fue un chiringulín de nada. Sí, pero era un quinto. Fue un sábado por la tarde, primera hora de la tarde. ¿Y tú notaste el terremoto en el piso? Esto fue una mañana. ¿Estabas en el piso en Grau? Estábamos en la cama. Pero bueno, no sé por qué circunstancia estaba la luz prendida. Y dije, Olisa, que se mueve la lámpara. Se mueve la lámpara. Bueno, esto pasó y al momento volvió otra vez. Como a los 2 o 3 minutos volvió otra vez a repetirse. Y asomamos a la ventana y ya vimos gente enfrente que se habían salido de casa. Sí. Digo, vamos. ¿Y no volviste al piso nunca más? Nunca más volví al piso. Montamos los rapacinos, Elisa y yo, al puente San Martín, porque esta casa, yo siempre tengo mucha fe en ella porque está azunchada. Esto como fue una fabriquina. Claro. Pues esto, como se mueve, esto tiene unas vigas alrededor. Claro. Y tiene unas paredes que esto es increíble. Claro, está bien fecha. Decíame que esta parte de la Ponte era muy, muy comercial. Que Sí, había antes, bodegues, había carnicerías, había... Sí, hubo, claro. Allí, Tocho. Un comercio allí, otro bar allí. Bueno, y ahora está lleno Un comercio y primero y cartería, estanco. Y ferretería. Entonces, si nos volvemos más atrás, lo que es ahora el taller de ellos, de los hijos, fue una carpintería y había otra allí también. ¿Y vosotros estáis aquí? Nosotros estamos en San Martín de Lodón. Viven Está a un kilómetro de aquí al aquí. lado. Sí, estamos todos juntos. ¿Y dónde vas al cole tú, princesa? ¿Dónde vas? A Belmonte. ¿Aquí cuántos críos juntáis? No, realmente hay muy pocos. Que vivan fijos, debe haber 4. ¿Y tú fuiste a cortesear a Grau también? Sí, yo... Sí, ¿En de Grau serio? también, de Moscón también. ¿Ves? Como los aires vienen... Aquí fueron todos. Como nos queremos, besemos, pasamos. Ay, lere, lere, le, ay, lere, lere, le, ay, lere, lere, le, le. Ay, lere, lere, le, lere, lere, ye. Ay, lere, lere, le, lere, lere. Ay, lere, lere, le, lere, lere, ye. Ay, lere, lere, le, le. Bueno, mira, ahora estamos pasando la Ponte, de verdad. Este y El río Pigüeña, que se une al Narcea, allá abajo, así, digamos, en la pie de aquella ladera, al río Narcea, que ya os conté antes que va limitando los concejos de Belmonte y de Salas. Y aquí, si te fijas, hay nosotros llamamos pilastras, que era el puente antiguo, el puente estaba ahí. Y este puente lo volaron en el 30, no sé si fue en el 36, sino sería más bien el 37, porque aquí se creía que se iban a encontrar las tropas de los mineros de León, de la zona de la Ciana, que se iban a encontrar con los gallegos, los que venían de Galicia, a liberar Oviedo. Y luego, tú supongo que sabes algo de la historia, al final no fue así, sino que se encontraron por Peñaflor y el Monte Los Pinos y todo eso. Este era el antiguo bar. Y este era el antiguo Casa Tocho. Sí, sí, sí. Qué y cosa más guapa de Sí, la casa es guapísima, la galería esa está un poco deteriorada. Bueno, hoy estoy ¿Y a quién tenemos ahí? Tan y aquí tenemos a Rosa. Muy buenas. A Rosa, que aquí nos está esperando. ¿Qué tal, Rosa? Hola, Sonia. Esta que no charla nada. Que esto fue una institución toda la vida. Ya, hasta hace muy poco, además. Esta fue la casa más antigua del puente.
Sí, ¿eh? Aquí está la casa más antigua del puente, es esta. Pero escúchame, cerraste el año pasado. Sí, sí. Ay, Bueno, qué va pena. a hacer 2 años Bueno, ya, claro, ¿eh? es que Sí. con pandemia por el medio uno y otro. Sí, va a hacer 2 años. Porque, Pero- ¿cuál es la historia de, Rosa, de este sitio? Pues este sitio, a ver, tuvieron mis suegros, que era una ferretería, y luego yo con ferretería como que no, porque encima no me gustaba, y entonces metí alimentación. Entonces tuve 28 años, pero abría todos los días. Todos los días. Dos veces al año no abría. Aquí la echamos. Sí. Yo, oíste. incluso viviendo Sí. donde vivo, la echo de menos. Sí. Yo, porque Bueno, me echaba de menos todo el mundo, porque es normal. Además tenía aquí de todo. O bajas a Grau, o subes a Belmonte, o a Cornellana, no tienes nada. Pero claro, tú ya te tocaba Claro. jubilarse. Claro. Pero esta casa, yo que soy más viejo que ella, Sí. no mucho más, pero A sí ver, algo porque más, yo no pero- fui de aquí claro. tampoco, ¿eh? Yo fui de Villazón, yo vine a casarme aquí hace, ¿qué? 40 y ya perdí la cuenta, 43 años. Pero esta casa, verá, ella Hace- hizo ferretería los suegros. Ellos tenían ferretería, pero tenían ferretería, cartería y estanco. Ahí yo conocí una peluquería de hombres y luego de mujeres. Una sastrería también, Esa ¿eh? ya la ¿Habías conocí yo. sastre también? Sí, por lo que Debió ser más te vieja que yo. cuenta... El almacén de los vinos sí. estaba para Allí, allá. sí, aquellas puertas que se ven allí donde está más allá del tractor. La carnicería también ahí. La carnicería estaba incluso en el bar de Casa Tocho. Tocho mataba en Soto, ya lo contamos antes, y luego mató ahí en la fabriquina también. De la que yo lo cogí se pagaban licencias fiscales y yo pagaba 5 licencias fiscales. Pagaba papelería, alimentación, droguería, ferretería y tabaco, El estanco. estanco. Exacto. Y el Así teléfono que estaba también... También aquí. Aquí. Y sigue siendo público. Yo no Sí, lo el di teléfono de... este es público. Sí, no lo di de baja. Ya nadie lo usa como tal, ¿eh? No. Había algunos que cortejaban por De nenos, teléfono y sí. eso. Hoy, Venía había una- Toñita, Sí. Toñita, Lo que se me- pasaba horas sí. ahí. Pero, Sí, pero sí, Toñita, sí, sí. Toñita, yo no sé qué se decían porque no se entendía Sí, nada. no, nada, sí. Venga. Pues luego nos vemos. Hasta luego. Venga, Rosa, hasta luego. Chao, chao. El almacén, parada y fonda también. Parada y fondo. Pues el almacén, en sus orígenes, fue un almacén como de vinos. Traían vino en principio de Valdepeñas, luego me parece que de León lo trajeron a los últimos años, que lo fundó, lo instauró un señor de Porciles que se llamaba José Rubio Bonito. Y entonces aquí por aquí todo el mundo le llama el Bonito y luego después fue hasta la Bonita, en vez del Bonito la Bonita. Porque fue el apellido y además que debían de ser sí, gente... Sí, sí, y- eran gente muy... ¿Y esperanos con a alguien carácter. dentro? Sí, que te esperas un sobrino nieto de ellos, Pues vamos a conocerlo. Juan Francisco. ¿Juan Francisco? Sí. Que es el Juan heredero. Francisco, aquí estás. ¿Cómo te llaman? ¿Juan, Francisco? Juan los dos. Por los dos. Últimamente Claro. va a ser Juan. Hola. Sí, el almacén de vinos, que ahora ya un bar, ¿o no? Fue un bar, ahora ya no llegué bar, llegué casa, mi casa. ¿Esa es tu casa? Sí. O sea, tú tienes un alma de fiesta tremenda. Sí. Porque además no lo quisiste cambiar, porque normalmente cuando llegamos a un bar que dejó de ser bar, lo quitan todo. Es que prácticamente tampoco me dio tiempo todavía. Esto era antes almacén de vinos y en el 97, por ahí, ya empezó a ser almacén de vinos y dábamos ya alguna comida. Luego ya dejó de ser almacén de vinos y seguimos ya con lo que era un poco el bar y con comidas, casa de comidas. ¿Y cuál era tu especialidad? Me hablaron de los escabeches. Sí, bueno, eso fue una... Mira, además puedo decirte que no sé a qué sabe. Salmón en escabeche, no sé a qué sabe y no sé ni los que hice. Tuvo éxito y... Pero tú nunca lo comiste. No, porque yo salmón debe de ser lo único que no soy capaz de... Al lado del pigüeño. De comer. Y de Narcea. Y del Narcea. Y la cantidad de tratos del Campanu que se hicieron aquí El mismo. pueblo de la madre es el pueblo más fue ¿Y el tú, pueblo más salmón, pescador nada? que había por aquí. Qué No, bueno. el de mi madre y el mío, que yo nací en Álava. Ay, ¿naciste en Álava? Yo nací en pensé que Álava. nacieras en Grau. No te animas a volver a abrir, porque yo cada vez que cierro un chirre me pongo tan triste. Yo ya 12 años que no estoy aquí, que estoy jubilado. Ya O sea, no toca. Ya, ahora no. hay otra. Por ganas sí, pena da, pero ahora ya, pues mira, lo que me quede, a disfrutarlo. Claro. Bueno, Lo que oye, me queda son es etapas, disfrutarlo. ¿no? De la vida.
Bueno, aquí estamos en Casa Tocho, que ya os lo contará ahora Flor y Alfonso, sobre todo Flor, que es un sitio emblemático de la zona. Tuvo muchos años allí en aquel otro lado y ahora está aquí. Y ya os dije antes que esto era un cruce de caminos y de culturas, y si lo estudiáramos seguro que lo era, pero el lugar del cruce de verdad es este Casa Tocho. Aunque era gallego y no sé qué más, pues era un personaje. Mi abuelo era gallego también y salió muy bueno. Todo un personaje, bueno. Hola. Hola. Madre, cuánta gente. Sí, hola. Sí. Aquí tenemos a Flor María y a Alfonso. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién son esta gente que tenemos aquí? Estos son hermanos míos. Los tres hermanos tuyos. Sí, porque él es político, pero yo hermano también. Hermano político. Sí. Venir a este pueblo y no parar y falar de Tocho ye pecado. Tocho era mi padre, era gallego del Valle de Loúzara. Samos, donde los benedictinos. Y en el año 1953 vino para aquí, porque aquí tenía una tía casada con un señor de aquí que se habían conocido en Cuba. Entonces conoció a mi madre, que era de la familia Fuentes, y bueno, se casaron. Les duró poco porque mi madre se murió enseguida cuando yo tenía 4 años, pero una tía y otra tía, o sea, la familia Fuentes, el padre de Pepe, pues ayudaron a sacar el negocio adelante, y a mi padre y a la niña. ¿Qué eras tú? Que era yo. Y luego yo estudié, pero cuando acabé el instituto, pues vine para aquí. Entonces cogimos el testigo un poco. ¿Hiciste el máster en empresariales, en hostelería? Sí, y desde que nací, todo. desde que nací. Porque nací en un chigre, ¿sabes? Toda la vida. Eso es. ¿Y tú qué? ¿De dónde te trajeron? No, yo soy de Lania. Ah, bueno, cerquina. Ya estuvisteis en Lania. Estuvimos en tu pueblo. Sí, dejaste muchos admiradores ahí. Buena gente en Lania. Sí, grandes amigos, alguno que ya no está. Efectivamente, así es. Sí. ¿Cuántos campanos negociaron ahí en el Chigre? Campanos no tantos. Bueno, unos cuantos, ¿eh? Yo acuérdome de alguno, Sí. Pero precintar salmones, miles. Claro. Era muy guapo porque la gente, el que pesca, gusta y mucho presumir, como el que caza y el que todo. Entonces en un bar venían con el salmón, dejabanlo ahí para precintarlo, comían, vacilaban, contaban 1000 veces cómo fuera la batallina del salmón, y eso prestabais mucho y daba muy buen ambiente. A esta zona en general, ¿eh? No solamente a Casa Tocho, a todos los bares de la Ría de Miranda, a todos nos daba una vida. La pesca, bueno, nos la sigue dando, pero bueno. Porque tu padre pescaba, gustaba y... Mi padre no. No. Alfonso sí. ¿Y es tú sí. ¿Sabes dónde tanto les potes? No, bueno. Sí, todas. Sí. Alfonso y el pueblo del mayor número de furtivos de Asturias. De España y del mundo, yo creo. Luego Alfonso estaba en Gijón trabajando, delineante, y cuando hicimos esta obra para acá, porque nosotros estábamos allí enfrente, en aquello tan rústico, tan guapo que era, ¿no? Sí, era muy Pero bueno, por circunstancias de la vida hubo que venir para aquí, y cuando venimos para aquí, pues Alfonso dejó el trabajo para ayudarme a mí, porque ya, bueno, la gente ya iba muy mayor, mi padre y Lía y todos, y necesitábamos mucho apoyo. También Manolín Fuentes, también, bueno, todos nos ayudaron siempre muchísimo. Es que te los estoy nombrando porque quiero hacerles un homenaje, sí, a todos ellos. Y entonces, pues luego ya Alfonso que se quedó aquí conmigo y emprendimos aquí. Aquí llevamos 14 años. Bueno, lo que hay. Sí, los de ahora no aguantamos. Nosotros mismos cerramos y no aguantamos. Chigreros eran los de antes, no tenían un día de descanso, trabajaban todo el año. Cuando mi padre, Tocho y todos los chigreros de Asturias, o sea, tenían una vida muy sacrificada. Cierras un día a la semana. En los pueblos hay muy poca gente, entonces por las tardes aquí no queda nadie y cierras. Pero antes estaban aquí hasta la 1 de la mañana aguantando a 3 del pueblo. Él tenía mucho aguante, yo no lo tengo, desde luego. Los tiempos cambian, también es verdad que la gente también cambió, ¿eh? Antes la gente era más transigente, con menos se conformaban. Tocho hizo la mil en La Rioja y le gustaba mucho el vino Rioja, el Rioja sobre todo. Sí. Y Tocho tuvo los mejores vinos Riojas del mundo. Sí. Es que mi padre llegó a tener 3000 botellas de vino Rioja. 3000 botellas, 3000 diferentes. Diferentes, sí. Registros, digamos. Desde el año 25 en adelante.
Tiene todo. Desde 1925 sí, tenía casi todas las cosechas. Alfonso además no quiere venderlo, quiere tenerlo ahí, no quiere, porque él sabe, lo que pasa es que calla y no cuenta, no dice lo que hay, pero tiene mucho. Calla, y que ya es luego de él, todo se sabe. es de él, porque vamos, es él el que mira por ello, el que mira por esa bodega es Alfonso. Cuando era piquiñina, yo siempre tenía amores, y ahora que soy mayor, diviértome con las flores. Esto suena a fiesta. Suena a fiesta, sí, para que vaya, está muy animado. Bueno, Sonia, bien, bueno. Que yo os hablé esta mañana de que ahora era una... ¿Quién quiere agua, cariño? De que ahora era una carpintería. Ven acá, vida. Hombre, por Dios, va a estar el guaja aquí afogado por cuenta de la tele. Ay, hombre. Esto sí que no estaba previsto, Sonia. Hombre, prove, va a tener el guaje muerto sed. Bueno, el gaitero... Ahora, a ver qué nos cuenta. El gaitero y Jesús, Chus, luego que hay que ir a yo poner digo el llamo río, Chus el de Cuesta, no sé si a él le parece bien o mal eso, para nosotros yo Chus el de Cuesta y el padre, que en realidad Cuesta no lo lleven de apellido, pero son de la Cuesta y de la casa, ¿verdad? Y ellos son Rodríguez, pero son Cuesta. Tenéis, de Cutiellos. Y él que está ahora en la agrícola de carpintero. Podríamos dar las gracias a todos y de hecho tenemos que dar... Bueno, pero ¿y estas flores que tengo aquí qué? vamos a dar las gracias a la alcaldesa de Belmonte, Rosa. ¿Qué tal, Rosa? Y con ella... Nosotros somos las reitaninas. ¿Y estas qué? Y este es el grupo de la reitanía. Ponte para que me les tapes a todos. Tápatelos a todos. Claro. Parte del grupo de la reitaninas. Hombre, por Dios. ¿Has visto dónde nos metimos, Hombre, bueno. Para pasar el tiempo De Castañeu. Castañeu, sí. ¿Tú de dónde eres? De Longoria. ¡Ay, qué buen sitio donde Eva Longoria! Sí. ¿Conocesla? Y es la casa de ella, la casa de ella. ¿Tú la eres casa prima de Eva Longoria? Lejana. ¿Ves? De ahí te viene la raza de la actriz que llevas dentro. ¿Y tú también? Soy hermana de ella. Sois les dos, y les dos actrices. Sí. Claro. ¿Y qué estás preparando ahora? Ahora estamos preparando el casorio del Fío Mercedes, que ya te lo dije por la mañana, ¿no? ¿Cuándo yo el estreno? Estamos en ello. Vamos a ir a una residencia de Oviedo a hacerlo. Bueno, avisar. Pero tenemos muchos planes. Pero también, tenemos planes. Tenemos colaboraciones con los Herminia, ¿tú qué haces en la obra? Herminia, ¿de qué haces tú? Hago de madre, la es de y la novia del Fío guapa del Mercedes. pueblo. Somos un matrimonio. Eso, sí. Y el conejo está... El conejo va para los Pirineos, pero en los Pirineos no hay zanahoria. Y con eso empiezan a cantarle. ¡Qué triste está el conejo! ¡Qué triste está mi novia! El conejo no tiene zanahoria. ¿Cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia? Ahí tenéis una muestra de todo lo que lleváis haciendo aquí en la todo lo que escuela. se lleva hecho en la escuela. Porque esta sí. que era el nenos y nenas ya juntos. No, esta era de nenas. Era de gente mayor Los y... nenos estaban... No, la escuela. Cuando escuela era la escuela de las crías, la de los críos estaba ahí al lado. Tengo que darosles gracias a todos y a todos por lo bien que nos tratasteis, y yo siempre quiero pedir un aplauso especial para el guía, que es la persona que nos acompaña, que nos enseña, que nos indica el camino, pero hoy de una manera más especial todavía, porque tengo entre manos yo un secreto de todos los vecinos del pueblo para ti.
y ya que quieren tener un detalle especial contigo. Vení para acá. Esto es para Pepín porque se lo merece. Enséñalo. Como reconocimiento a tu dedicación y compromiso con tu pueblo, con el cariño de tus vecinos de San Cristóbal, Puente San Martín. 21 de febrero. Para todo